estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, ya se había adelantado durante el fin de semana más o menos lo que iba a ocurrir con respecto al fallo de la Corte Suprema y Martín Pradenas, quien fue condenado a 20 años por 7 delitos sexuales, 5 abusos sexuales y 2 violaciones. Esta situación ha sido bastante compleja para las víctimas porque producto de este fallo que ya se dio a conocer en detalle durante esta jornada, finalmente lo que se interpreta de ello es que es producto de un comportamiento de uno de los jueces, Leonel Torres, quien fue el redactor de la condena y la sentencia de Martín Pradenas, quien habría vertido distintos comentarios en relación y contra el acusado mientras se estaba desarrollando el juicio. Al menos eso es lo que argumentó la defensa de Martín Pradenas en este documento que se presentó a la Corte Suprema para que finalmente ellos pudieran determinar si juicio se iba a llevar a cabo de nuevo desde cero. Eso es lo que finalmente se va a conocer durante esta jornada, y dentro de los argumentos es justamente que este juez habría compartido información en una red social aludiendo a que Martín Pradenas era un violador y además habría utilizado el hashtag Justicia para Antonia. Esto es en la teoría, porque nosotros hemos podido conversar con también los abogados defensores del caso también de Antonia Barra, su padre, quien nos señalaba que el concepto estaría mal utilizado, el de compartir, puesto que este juez efectivamente tenía un canal de YouTube donde entregaba distinta información y compartía algunos datos de algunos casos emblemáticos con sus alumnos, es decir, se dedicaba a hacer clases, y en una de estas transmisiones, alumnos que también estaban conectados con este juez habrían comentado y habrían hecho preguntas en relación al caso de Martín Pradenas, de cómo se había llevado a cabo, por ejemplo, el juicio. Recordemos que fue un juicio totalmente complejo, implacable. Una de las víctimas incluso no está presente, no está viva. Entonces, todas estas pruebas, sin duda que se trabajaron de forma muy distinta a cómo se habían desarrollado los juicios anteriores de casos, por ejemplo, por delitos sexuales. Además, se aplicó perspectiva de género. Había un número importante de víctimas que habían sido entrevistadas durante todo este proceso, y justamente en medio de este contexto donde se comienzan a hacer preguntas en el canal de YouTube, y muchos de estos estudiantes comenzaron a escribir cosas en contra de Martín Pradenas e incluso utilizaron el hashtag Justicia para Antonia. Esta es la versión que entrega el padre y también todo el equipo de defensa, y obviamente no es lo que al menos estaba reflejado en este documento de nulidad que presentó la defensa de Martín Pradenas y lo que finalmente también replica la Corte Suprema durante horas de esta mañana, donde da la información que este juicio se va a llevar a cabo de cero, y eso justamente es lo que tiene bastante preocupada a las personas, a quienes participaron de este juicio, producto de la revictimización, es decir, todas aquellas mujeres que fueron víctimas de abuso sexual y violación van a tener que volver a contar todos los hechos nuevamente, y tener que someterse a esta situación que sin duda es bien compleja. Nosotros durante esta mañana conversamos con el padre de Antonia, que también es víctima de esta situación. Los invito a escuchar lo que nos dijo. Es un profesor que tiene alumnos, ¿cierto? Y chatean, y conversan y hablan de cosas, ¿cierto? Y claro, obviamente en ese agosto los alumnos, bien profesor, se pasó profesor, y más de alguno le pone Justicia para Antonia, y más de alguno le pone Martín Pradenas violador. Pero él nunca, ni siquiera le puso me gusta a esas dos frases que tanto menciona la defensa, ¿ya? Él le puso me gusta a otras que lo felicitamos, profesor, y le pone un me gusta. Esa es la falta del juez. Entonces, la Suprema está bien, resolvió. Hay que parar esto de que un juez no tenga esta dualidad, porque mira lo que sucede. Entonces, un juez tiene que, o es juez, ¿cierto? Y si quiere participar en la red, trabaje en las redes, pero no puede porque se presta para estas cosas. Claro, la pregunta que surge ahora es ¿cuál es el comportamiento que deben llevar los jueces? Recordemos que este fue un juicio bastante importante, extenso, además donde se presentó una cantidad de pruebas importantes en contra de Martín Pradenas. De hecho, la Corte Suprema no pone en tela de juicio cómo se desarrolló las pruebas, si es o no culpable, sino que netamente el comportamiento que obtuvo el juez durante el juicio y también a posteriori en relación a estos comentarios que habrían sido entregados
digamos, a través de redes sociales, tal como aparece en el documento de la nulidad que se presentó ante la Corte Suprema, comentarios que habría dicho el propio juez y también ahí lo que escuchábamos por parte del padre Antonio Alejandro, quien señalaba que más que comentarios que él emitió, sino que eran cosas que se habían escrito durante y en medio de una transmisión de YouTube también por estudiantes que habían estado preguntando con respecto a este caso y cómo se había llevado a cabo. La ministra de la Mujer también se pronunció con respecto a este tema. Recordemos que ella lo dijo durante esta semana cuando se dio a conocer esto de la Corte Suprema. Los invito a escuchar lo que nos dijo. Es terrible que luego de lo expuesto que fue el proceso de juicio para ellos, hoy tengan que iniciar todo de nuevo. Creemos que es fundamental que durante todas las etapas del proceso judicial, en especial quienes tienen la función más fundamental, los jueces, se tome todo con la mayor delicadeza. Y en ese sentido nos parece preocupante que lleguemos al momento en que se anula un juicio por la imprudencia. Último minuto. Vamos a interrumpir a Catalina y vamos a Temuco porque a esta hora hay declaraciones de la defensa de Martín Pradenas. Está allí Ignacio Beltrán, escuchamos. Creemos que el juicio oral. Claro, está hablando el abogado Javier Jara respecto a la nulidad del caso Pradenas. Escuchemos lo que ocurre en vivo a esta hora. Los medios de comunicación y todas las personas que lo puedan observar sepan qué pasa y sepan el tenor de la prueba, respetando obviamente las garantías y la dignidad de las víctimas. Abogado, haciendo un resumen entonces, se anula este juicio por la intervención de las redes sociales también por parte de este juez. Sí, efectivamente, es eso. La mala utilización de las redes sociales por parte del juez Torres Lavé durante el transcurso del juicio y posterior al veredicto es algo que influyó y que es parte de la argumentación de la excelentísima Corte Suprema para anular el juicio oral. Muy bien. ¿Cuál es el tenor de esta, si nos puede repetir, cuáles son el tenor de estas publicaciones por parte del juez Lavé? Bueno, la que más llamó la atención a este abogado y la que más llamó la atención también al voto de mayoría de la Corte Suprema, que quiero destacar, aquí haciendo un pequeño paréntesis, que de los 5 ministros habían 3 mujeres, hubo 4 ministros que estuvieron a favor de la nulidad y una sola ministro, que es la abogada integrante, señora Echeverri, que estuvo por rechazar la nulidad. O sea, aquí hubieron 2 mujeres ministros que estuvieron por acoger la nulidad planteada por la defensa. Y respecto de esta publicación, a mí me llamó la atención, y creo que la Corte Suprema también, el tema de el tenor de la publicación, que decía, poniéndome la camiseta de cazador implacable. O sea, volviendo quizás 1000 años atrás y haciendo una suerte de un juez inquisidor. Me va a perdonar el colega, que le tengo mucho respeto, pero eso fue un error que él cometió y que no debió haberlo manifestado, porque reveló, por lo demás, su falta de imparcialidad. Y en términos de plazo, ¿en cuánto el argumento de Javier Jara, parte de la defensa de Martín Pradenas, luego de conocerse ya de manera oficial, antes había sido un trascendido del diario La Tercera, esta decisión de la Corte Suprema respecto a la anulación del juicio y el inicio completo del proceso, todo en base a un cuestionamiento respecto a la falta de imparcialidad de quien redacta este fallo, Catalina. Y ahí hay distintas miradas, ¿no? El abogado de Martín Pradenas dice que le llamó la atención en especial una frase dentro de las publicaciones que tenía este abogado. Hay otros cuestionamientos que dicen que, bueno, en realidad, o lo escuchábamos de parte del padre de Antonia Barra, que no era tan así, pero lo que ya está claro es que parte todo desde cero. Claro, han habido distintas miradas e interpretaciones, que es, por ejemplo, si se compartió en una red social o no, si lo dijo él. Esta frase de cazador implacable también es una de las cosas que presentó la defensa frente a la Corte Suprema. Lo claro aquí está que la Corte Suprema tomó una determinación y que el juicio va a comenzar desde cero. Y también los cuestionamientos en relación al comportamiento que tiene que tener un juez durante un proceso judicial, y no solamente
solamente uno que tenga que ver con delitos sexuales, sino que todos los procesos judiciales. Recordemos que estamos en un mundo donde muchos utilizan las redes sociales y quizás estas cosas antiguamente no ocurrían, puesto de que los jueces no estaban activos o quizás no tenían canales de YouTube, pero todo esto puede ser interpretable, puede ser utilizado para, por ejemplo, casos como este, que es en este caso anular un juicio, un trabajo que sin duda ha sido bastante complejo para las víctimas, y todos bien sabemos lo complejo que es demostrar que una persona fue víctima de abuso sexual o que fue también víctima de violación, sobre todo cuando ya no están. Es una situación bastante compleja. La Fiscalía también se refirió en torno a este tema. Los invito a escuchar lo que nos dijeron. Se trata de una resolución que no es unánime y que en la causal de nulidad que acoge, en definitiva, no cuestiona las pruebas recogidas durante la investigación ni el trabajo realizado por las policías y el Ministerio Público, como asimismo las pruebas aportadas por los querellantes. Tampoco cuestiona esta resolución la perspectiva de género utilizada en la investigación y durante el juzgamiento de este caso. Claro, esta situación podría marcar un precedente, porque es importante y es lo que sin duda nosotros también queremos aclarar, es qué es lo que va a pasar con este juez. ¿Va a recibir o no va a recibir una sanción? ¿Se marca un precedente quizás con el comportamiento que deben tener los jueces y juezas desde aquí en adelante en los futuros juicios? Esto sin duda que se va a tener que ir aclarando durante las próximas horas, y también este nuevo proceso judicial en donde las víctimas nuevamente van a ser revictimizadas y van a tener que contar desde cero toda esta situación, que sin duda es algo que les complica, al menos lo que me comentaba el padre de Antonia Barra. Bien, vamos a seguir atentos entonces a este nuevo proceso. Muchísimas gracias por toda la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.